Reciban un cordial saludo una vez más acá desde la plataforma de la Municipalidad de Turrialba. Hoy en el último tema del proceso comercial moderno, hablando sobre estrategias de negociaciones y seguimiento de fidelización, parte de las capacitaciones que ha venido dando el máster Cristian Aguilar en temas que tienen que ver con las empresas y microempresas, especialmente para turrialbeños, ayudándoles como parte de la responsabilidad social empresarial y de parte de la Oficina de Gestión Empresarial de la Municipalidad, para que aprendamos nuevas técnicas y estrategias de cómo podemos en tiempos de COVID, en tiempos modernos, vivir en nuestros negocios. Así es que muchísimas gracias a don Cristian una vez más por estar acá con nosotros. Agradecer también a las personas que le interesan este tipo de información y se conectan y nos siguen durante esas 3 semanas mediante el Facebook Live de la Municipalidad. Yo quisiera, antes de iniciar con don Cristian, aprovechar para comentarles que justamente también hoy iniciamos un congreso virtual que tiene que ver con las R's más importantes: rechaza y reduce. Hoy tuvimos 2 ponencias, una a las 10 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. Mañana igualmente tendremos a las 10 de la mañana parte de las exposiciones que tienen que ver con microplásticos, qué son y cómo reducirlos. Y a la 1 de la tarde, productos alternativos, piense y luego consumo. Igualmente como parte del ejemplo de la responsabilidad social, empresarial y ambiental de los departamentos diversos de la Municipalidad de Turrialba, para acompañarles a ustedes en todos los procesos de buenas prácticas ambientales, emprendimientos, entre otros. Así es que muchísimas gracias, don Cristian, y sin más, arrancamos la charla de esta noche, esperando que sea de gran provecho para todos ustedes. Buenas noches, don Cristian. Buenas noches, doña Milagro, muchas gracias por la presentación y por estas palabras pues que nos acaba de dar. Muchas gracias por siempre pues estar acá con nosotros, ayudándonos. También por allá la parte técnica, don José, que también sin él ahí no podríamos estar al aire. Entonces, buenas noches, gracias a todos y todas por estar acá conectados. Un abrazo fraterno a los turrialbeños y turrialbeñas, y quienes no pertenecen a este hermoso cantón, pues acá los recibimos de una manera cordial, ¿verdad? Como acostumbramos a hacerlo los turrialbeños. También quisiera, antes de iniciar, mandarle un abrazo muy grande a los compatriotas, hermanos y hermanas costarricenses que se han visto afectados o afectadas en los últimos días por estas intensas lluvias, ¿verdad? El huracán ETA, ¿verdad? Ya ETA hizo estragos hace muchos años allá en España, ¿verdad? Quien les gusta esa parte política y demás, y ahora está pues acá en Centroamérica. Bueno, ya gracias a Dios se ha ido alejando, pero pues acá nosotros en Costa Rica, los hermanos nicaragüenses o guatemaltecos, hondureños y demás han sufrido bastante. Entonces pues nuestra solidaridad, y si podemos colaborar, hacerlo de la mejor manera. Bien, sí, como decía nuestra señora vicealcaldesa, el día de hoy ya estamos cerrando estas 3 jornadas gratuitas de capacitación, ¿verdad? Cuando hablamos de gratuitas, es gratuito en todo el sentido de la palabra, tanto de nosotros hacia ustedes como de mi parte hacia la municipalidad. Esto lo hacemos como parte de ese compromiso y esa responsabilidad y esa parte profesional, que no es solamente profesional, es aquel que cobra, sino que aporta parte de sus conocimientos para mejorar el cantón y todo lo que podamos ahí siempre mejorar, ¿verdad? Entonces, así a manera de repaso, recuerden que la primera sesión lo que estuvimos viendo fue el tema de prospección de clientes. ¿Qué es prospección de clientes? ¿Cómo prospectar? ¿Qué metodologías se utilizan para prospección de clientes? ¿Verdad? Entendiendo de que prospecto es un nuevo cliente, es un cliente que nosotros tenemos que buscar dentro del mercado local o nacional o internacional,
que probablemente si yo no hubiera hecho ese esfuerzo por buscarlo, el cliente no me hubiese buscado a mí, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis, un estudio de mercado para ver cómo se comportan los clientes desde ese punto de vista, o los prospectos. Tema 1, entonces, prospección de clientes. El tema número 2 que vimos fue el tema de atención al cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a ese contacto personal, a esa relación inicial que nosotros tenemos con ese prospecto, el cual nos va a permitir precisamente continuar con el proceso comercial que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un contacto con una persona, yo no sé quién es esa persona cuando la contacto por primera vez. Entonces, yo, Cristian Aguilar, tengo que darme a conocer ante Milagro o ante José para que conozcan quién soy yo, ¿verdad? Entonces, ese contacto personal es muy importante. Luego, el tercer tema que vimos tiene que ver con el servicio al cliente. Entonces vean que estamos haciendo una diferenciación entre atención al cliente y el servicio al cliente, que son dos elementos diferentes, pero que son o que están relacionados entre sí. Atención al cliente significa contacto personal y servicio al cliente significa detección de deseos y necesidades, ¿verdad? Habíamos dicho que una necesidad es lo que tiene que ver con la persona, con la vida del ser humano que está detrás del cliente, ¿verdad? Y eso es la necesidad, o que es algo inmediato, ¿verdad? La inmediatez me lleva a una necesidad. Y también lo que tiene que ver con deseos. Deseos tiene que ver más con satisfacer la personalidad del cliente, ¿verdad? Mi ego, mi parte de yo, ¿verdad? Mi yo personal. Entonces, servicio al cliente, detección de necesidades o deseos. Y también el cuarto punto que vimos la semana anterior fue el proceso de ventas, ¿verdad? Que utilizamos el principio de neuroventas. ¿Qué son neuroventas? Bueno, cómo nosotros podemos vender a partir de principios científicos, cómo podemos nosotros vender a partir de el conocimiento de cómo es la toma de decisiones en el cerebro del cliente, cómo se comporta el cliente a la hora de comprar. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer yo inicialmente para que el cliente se fije en mi producto? Entonces vimos una pirámide que se llama la neuropirámide romano, que lo analizamos la semana anterior, pero la vamos a mencionar. El primer elemento importantísimo que nosotros vimos la semana anterior de cómo poder vender de una mejor manera, el primero era captar la atención. Si yo vendo un producto o vendo un servicio, pero ese bien o ese servicio no tiene un elemento, no tiene un factor que me haga o que haga que el cliente se le despierte su interés por ese bien en específico, por ese servicio, no estamos haciendo el proceso de la manera en la cual las personas toman decisiones de forma natural. Y cuando me refiero a tomar decisiones, significa a nivel cerebral. O sea, cómo yo puedo conocer o cómo me doy cuenta cómo es que mis clientes toman decisiones a nivel cerebral y que eso me vaya a ayudar a mí a precisamente vender de una forma más inteligente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, primero, captar la atención. Segundo, activar sensorialmente. ¿Qué significa activar sensorialmente? Bueno, cómo yo voy a ofrecer mi producto o cómo yo voy a ofrecer mi bien o mi servicio a través de los 5 sentidos del cliente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque nosotros o al ser humano, a las personas, no les llega información a su cerebro de no ser a través de los 5 sentidos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, tengo una empresa que se dedica a la venta de, no sé, de helados, por ejemplo. Bueno, ¿cómo yo les llego a los 5 sentidos o cómo yo puedo vender a través de los 5 sentidos? Bueno, a través de la vista, como se vea ese helado de fresa, bien rojo, bien rico. Pero si el helado de fresa se ve así como rosado, uno dice, no, esta fresa estaba un poco pálida probablemente, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda. Los colores en la parte visual es importantísimo, lógicamente, ¿verdad? Después, en la parte
en la parte del gusto, ¿verdad? En la degustación, cómo yo puedo impulsar la compra de mi producto a través de dar degustaciones, ¿verdad? Ahora hay que tener pues muchísimo cuidado por estas cuestiones de higiene, la situación de las degustaciones, pero bueno, con todos los protocolos y demás creo que podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces ahí ya llevo dos sentidos, ¿verdad? Llevamos el olfato, la vista, y también llevamos el gusto. El olfato también, se dice que el 75% de las cosas que nosotros nos ponemos en la mano, nos los llevamos a la nariz, ¿verdad? Para ver cómo huele. Entonces, puede ser que usted diga, mira, es que yo vendo, qué sé yo vendo llantas para bicicleta. ¿Cómo voy a hacer para que las personas degusten? Bueno, no lo degusta, pero sí la huelen. Las llantas siempre, las personas siempre la van a oler. Por ejemplo, o a través del tacto, ¿verdad? Darle el producto al cliente, que lo sienta, que lo palpe, que lo tenga en sus manos, eso es activación sensorial. Habíamos dado un ejemplo también de personas, por ejemplo, que tengan agencias de carros, ¿verdad? De vehículos. Entonces, ¿cómo me activa a mí sensorialmente el asesor o la asesora? Ok, me dice, venga, entre, súbase al carro, tome, ábralo, aquí están las llaves, enciéndalo, tóquele el pito, póngale la reversa, vea que es manual o vea que es automático o es dual la caja, ¿verdad? Entonces, todo eso significa vender a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, la vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿verdad? Bien, y después, dentro de este repaso de cómo las personas toman decisiones, lo primero es entonces captar la atención, segundo, activación sensorial, y lo tercero tiene que ver con la parte de las emociones. Habíamos dicho una frase, no sé si lo recuerdan para los que estuvieron la semana anterior, que todo aquello que genera emoción produce memoria. O sea, todo aquello que genera una emoción en mí va a producir una memoria de largo, de corto, de corto, de mediano o de largo plazo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que cuáles son los eventos de su vida que más recuerdan o con mayor frecuencia recuerdan, son aquellos que están cargados de emociones positivas o negativas también pueden ser, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que mi producto, mi servicio debe tener la capacidad y nosotros la habilidad de que ese producto, ese bien, ese servicio, produzca una emoción. O sea, evidentemente, en este caso, pues una emoción positiva, ¿verdad? Eso con respecto a las emociones. Y con respecto al tema, al siguiente tema es la parte de que dentro del proceso de toma de decisiones, nosotros tenemos que transmitir conocimiento. ¿Okay? Primero, transmití, capté la atención. Segundo, activé sensorialmente. Tercero, di emociones, que puede ser confianza, alegría, felicidad. Y posteriormente doy cognición, doy conocimiento. O sea, ¿qué necesita la persona aprender o qué necesita saber de mi producto o de mi servicio? Y ya con eso, si nosotros logramos pasar por todos esos 4 procesos, ya nosotros estamos hablando de que estamos aplicando la metodología de neuroventas o de neuromarketing en nuestro proceso comercial, ¿verdad? Eso a nivel de repaso de todo lo que hemos venido viendo, y acá ya vamos a cerrar con el tema de negociación. Pero bueno, ¿por qué negociaciones? ¿Por qué negociación es importante y por qué es importante también este otro punto de seguimiento y fidelización? Bueno, ¿qué pasa si yo no concreto la venta? Si yo no logro concretar la venta. Y aquí algo muy importante, cuando nosotros estamos hablando de negociaciones, es incorrecto desde mi punto de vista, y algunos autores así lo analizan, es incorrecto que nosotros le llamemos cierre de ventas. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, yo hoy vendí una casa, se la vendí a Carlos, que es mi cliente. Él hoy me pagó y yo le firmé la cuestión del traspaso y todas estas cuestiones, desde la parte de la propiedad y toda la parte legal, ya es de él la casa. Podemos decir que a nivel legal cerramos la venta, o sea, cerramos esa negociación. Pero ¿qué pasa? Bueno, todavía hay un tema de garantía, todavía hay un tema de seguimiento, todavía hay un tema de que la venta no sea cerrado a nivel real. ¿Por qué? Porque a partir de mañana, don Carlos, ya se va a pasar a mi casa, entonces, más bien está empezando la venta,
¿verdad? De igual manera, cuando compramos un vehículo, no puedo decir, ya cerré la venta del vehículo, no, yo le estoy vendiendo mi vehículo, se lo estoy vendiendo a, qué sé yo, a María, por ejemplo, y María a partir de mañana va a empezar a utilizar ese carro mío, entonces, o ese vehículo, entonces yo por eso no puedo hablar de un cierre de ventas. A veces preguntamos, ¿y cuándo se da el cierre de ventas? ¿Cuándo facturamos? No. ¿Cuándo despachamos? No. ¿Cuándo les entregamos al cliente en su casa el producto? No. O sea, la venta nunca se cierra, la venta siempre empieza más bien. ¿Por qué? Porque si ese cliente vuelve posteriormente y yo le doy un buen producto, un buen servicio, un buen bien, pues probablemente me vaya a seguir comprando y aquí entramos en el proceso de fidelización, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces si yo no concreto la venta? Si yo ya le expliqué todos los beneficios de mi producto al cliente y no entramos en ese proceso de concreción de la venta. Bueno, tenemos que entrar en un proceso de negociación. ¿Ok? Entramos en un proceso de negociación donde lo tenemos que hacer a partir de ¿qué? A partir de objeciones. ¿Qué es una objeción? Una objeción es los por qué el cliente no me compró el producto. ¿Por qué? ¿Qué le motivó a decirme que no? ¿Verdad? Pero a veces nos topamos con algún tipo de vendedor, de asesor o de asesora que cuando le dicen no, mira, déjeme pensarlo. ¿Qué será bueno cuando un cliente me dice, déjeme pensarlo? Yo le aviso, yo le llamo. Ok, eso suena como no sea majadero, ¿verdad? No sea necio, yo sé si le compro o no le compro. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en esos casos entramos en un proceso de negociación. Y en el proceso de negociación vamos a utilizar diferentes estrategias, pero la estrategia que más les vamos a explicar acá es una estrategia que tiene que ver con el modelo, un modelo que se llama modelo Harvard de negociaciones. Pero bueno, entonces, ¿existe diferencia entre vender y negociar? ¿Ok? ¿Qué será vender? ¿Qué será negociar? ¿Será lo mismo? ¿Se puede dar una venta sin negociación o se puede dar una negociación sin que haya algo que tenga que ver con ventas? Bien, algo que sí nosotros podemos decir acá es que nosotros todos los días negociamos. No necesariamente a nivel comercial, pero puede ser a nivel personal, a nivel familiar, ¿verdad? Por ejemplo, con los hijos o con las hijas o con los niños, ese es ahí donde hay que aplicar más estrategias de negociación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de objeciones, le dice el papá, le dice el niño al papá, papá, ¿puedo ir a jugar al play? No, no puede ir. ¿Qué le va a decir el niño inmediatamente? ¿Y por qué? Ok, esa es la objeción. ¿Por qué? Esa es la herramienta. Entonces, el niño, al escuchar que no, él va a preguntar ¿por qué? Porque necesita respuestas. De la misma manera, nosotros necesitamos buscar respuestas en el cliente cuando nos dice que no nos quiere comprar o que no es el momento de comprar. Entonces, ya ahí estamos hablando de un elemento importante, preguntas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entrar en un proceso de negociación, ya sea a nivel comercial, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Inclusive, pues aquí nosotros hemos estado viendo en los últimos meses, ¿verdad? Las famosas paros y huelgas a nivel nacional. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, se soluciona a través de ventas, ¿no? Eso se llega a acuerdos a través de negociaciones, que precisamente eso es una negociación, buscar un acuerdo para poder llegar a vender algo, ¿verdad? Vender un algo. Entonces, podemos hablar que vender es una transacción comercial, ¿verdad? Es una transacción donde implica ¿qué? Donde implica que yo doy dinero a cambio de este bolígrafo que yo estoy dando, ¿ok? Yo doy el bolígrafo y recibo 500 colones. Eso es vender. Pero ¿qué pasa cuando la persona me pregunta, mira, Cristian, ¿cuánto cuesta ese bolígrafo? Cuesta 500 colones. No, ese bolígrafo, disculpe, don Cristian, ese bolígrafo no cuesta 500. Yo he pagado 300 por él. Ok, entonces yo tengo que entrar, ya ahí no se realizó la venta de inicio. ¿Qué tengo que entrar? En negociar. Empezar a preguntar qué tipo de lapicero es que le están vendiendo. ¿Será que es el mismo? ¿Será que es diferente? ¿Será que es de segunda, por ejemplo? No sé, ¿verdad? Entonces,
ese vender y ese negociar hay que ponerle muchísima atención. ¿Existe una diferencia? Sí existe una diferencia. Sin embargo, están totalmente relacionados. Para vender, si yo sigo el proceso comercial normal de venta, que ya vimos las 2 semanas anteriores, y no logro vender, bueno, ya entro en el proceso de negociación. ¿Qué tengo que hacer en ese proceso de negociación? Bueno, es un proceso de comunicación, ¿verdad? En el cual 2 o más personas se ponen de acuerdo a partir de diferencias y a partir de cosas en las que están de acuerdo para llegar precisamente a términos que tengan que ver con un acuerdo. Bien, entonces, específicamente, ¿qué es una negociación? Podemos hablar de que una negociación, como lo dijimos, es un proceso de comunicación en el cual debemos detectar intereses, debemos detectar necesidades y también debemos ver qué es lo que nos está separando a las 2 partes o a las 3 partes, que eso es muy importante. Cuando yo estoy negociando con 2 partes puede que sea un poco más llevadera la negociación, pero cuando hay 3 partes, cuando hay 4 partes, cuando hay 5 partes, como en el caso del gobierno, por ejemplo, está el gobierno, está la iglesia, están los políticos, está la parte, la parte política, están las entidades del gobierno, están los taxistas, están los autobuseros, ¿verdad? Hay muchas partes involucradas, entonces pues ahí evidentemente pues vamos a trabajar con el proceso de negociación. Bien, les mencioné hace un momento que nosotros vamos a trabajar el llamado modelo Harvard de negociaciones. ¿Qué es ese modelo Harvard de negociaciones? Bueno, ese modelo Harvard de negociaciones es una metodología que precisamente se trabajó en la Universidad de Harvard. Dice que el cual estudia los problemas de las negociaciones y difunde métodos mejorados para negociar y para mediar. Entonces, vamos a ver. Esto se dio en la década de los 80, donde estos 3 señores que están acá, de apellido, ya les voy a decir, de apellido Fisher, Ulrich y Peyton, ellos lo que hicieron fue hacer una investigación a nivel mundial para ver por qué fracasaban las negociaciones. ¿Okay? Uno puede decir, bueno, yo voy a hacer un estudio para ver cuáles son las partes positivas de las negociaciones, pero ellos no, ellos lo que hicieron fue un análisis de por qué fracasaban las negociaciones a nivel mundial. Y llegaron a la conclusión de que las negociaciones inicialmente se daban porque las personas tenían diferentes intereses, diferentes posiciones y les faltaba comunicación. ¿Okay? Comunicación también muchas veces dentro de lo que ellos pudieron investigar estaba que también las personas se tomaban las negociaciones de manera personal. Okay, las negociaciones, sí, inclusive si yo estoy negociando algo familiar, o sea, no lo tomemos de manera personal. Por eso hay una metodología que dice separe a la persona del problema, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, para los y las que les gusta leer, ¿verdad? Les dejo por acá esta imagen de este libro que se llama Sí, de acuerdo, ¿cómo negociar sin ceder? Que estos 3 señores que están aquí, Roger Fisher, William Ulrich y Bruce Peyton, estos 3 señores fueron los encargados de hacer este análisis del modelo Harvard de negociaciones, y en este libro se resume esa metodología del modelo Harvard de negociaciones. Pero bueno, vamos a explicar acá, vamos a ver, inicialmente el modelo Harvard de negociaciones contó con 4 puntos básicos. ¿Okay? Eso es lo primero en los años 80. Ya para los 90 e inicios de los 2000, ellos lo que empezaron a trabajar fue, aparte de los 4 puntos, los 7 elementos de toda negociación. ¿Okay? Entonces, 80, los 4 puntos básicos, 90 y principios de los 2000, los 7 elementos de toda negociación. Y para 2005, 2008 más bien, empezaron a trabajar en una metodología que se llama
las emociones en el proceso de negociaciones. De hecho, que también hay un libro que, bueno, todavía no ha sido traducido al español, que se llama Beyond Reasons, o sea, más allá de la razón. Cómo nosotros podemos negociar no solamente con la parte racional de nuestro cerebro, ¿verdad?, sino también con la parte irracional, que es la parte emocional. Entonces, a veces necesitamos hacer esa mezcla de cómo negocio yo un precio, un crédito, el transporte, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden negociar y no solamente, pues, una venta como tal, ¿verdad? Inclusive a veces negociar el salario de un colaborador también necesitamos estar preparados. Entonces, ¿qué nos dicen estos señores del modelo Harvard? Nos dice lo siguiente: vean, muchachos, ya nosotros hicimos dijeron ellos en los 80s, 90s, ellos dijeron, vean, muchachos, ya nosotros hicimos una investigación a nivel mundial y nos dimos cuenta que las guerras allá en el Golfo Pérsico, en Asia, en África y demás, en algunas partes de Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, algunas guerras, algunos conflictos no se han terminado porque cuando las personas se sientan a negociar, no saben negociar. O tal vez sí saben, pero se dejan llevar por algún tipo de interés que no es el conveniente para la negociación. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que estos métodos fueron difundidos por la Escuela de Negocios de Harvard, algunos conflictos en Medio Oriente, en Israel, en la Franja de Gaza y demás, pero más que todo en Israel, el país, ¿verdad? Más que todo en este país, algunos conflictos se solucionaron porque los intermediarios que llegaron a participar en esta negociación o en estos procesos de llegar a acuerdos de negociación, precisamente utilizaron estos 4 puntos básicos. ¿Y por qué se llaman 4 puntos básicos? Porque así es, precisamente son 4 puntos básicos. Primero, entonces, ¿qué dice? Primer punto básico, número 1, anótenlo por ahí que esto va a salir en el examen. Punto número 1, separar a las personas del problema. Okay. ¿Por qué? Y yo me preguntaba antes de leer el libro y esto que me gusta mucho de negociaciones, que es parte de mi parte profesional y académica, yo decía, bueno, pero ¿cómo estos señores se van a llevar una década investigando sobre negociaciones y van a decir que lo primero que hay que hacer en una negociación es separar a la persona del problema? ¿Por qué será eso? Bueno, porque dentro de las investigaciones que ellos hicieron, como yo hace un momento, a minutos atrás les dije, uno de los elementos más importantes que ellos empezaron a ver era que las personas que estaban ahí negociando no se desconectaban de su ser humano para poder negociar algún punto importante que estuvieran llevando a la mesa de negociación. O sea, que todo lo tomábamos personal, ¿verdad? Entonces, ya más adelante vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo separar a la persona del problema. Entonces, primero, separa a la persona del problema. Uno dice, ay, mira, ahí viene ese señor otra vez, que ese es un dolor para venderle. Bueno, ya desde ahí, con esa actitud, ya estamos tomando la negociación personal. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, ahí viene ese señor que es un poco especial, delicado, esa señora, pero bueno, voy a aplicar ciertas técnicas ahí que utilicé y que estoy aprendiendo en estos charlas gratuitos de la municipalidad. Ok, ahí ya estamos cambiando nuestra personalidad, estamos cambiando la actitud. Punto número 2, amigos, amigas, concentrarse en intereses y no en posiciones. Eso quiere decir entonces que cuando yo voy a negociar o cuando un cliente me pone una objeción de que no me va a comprar por tal cosa, quiere decir que hay 2 elementos, uno que son intereses y el otro que son posiciones. Pero ¿qué son intereses y qué son posiciones? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo que yo diga, este es mi interés en la negociación, a que yo diga, esta es mi posición? Ok, ya ahí por este lenguaje no verbal que yo estoy haciendo, ya son 2 aspectos diferentes. Entonces, interés, mi interés y mi posición. ¿Okay? Ya vamos a explicar cada uno de ellos más adelante. Tercero,
crear opciones de mutuo beneficio. Mutuo significa dos, ¿verdad? Pero también puede ser crear opciones de beneficio para todas las partes. ¿Qué significa esto? Que el modelo Harvard me dice que cuando yo voy a decirle a un cliente que le voy a proponer algo, que le voy a proponer una opción para llegar a un acuerdo, esa opción debe tener beneficio para ambas partes, tanto para la empresa como para mí. Si ya en este caso se da la opción de que solo una de las dos partes gana, ya eso no aplicaría al modelo Harvard de negociaciones, porque el modelo Harvard de negociaciones se llama que es un tipo de negociación integrativa, donde nosotros integramos a todas las partes de la negociación. Entonces, la negociación integrativa es la que une o la que mezcla o la que mete, por decirlo así, en el mismo saco a todos los participantes en la negociación. ¿Cuál es a la negociación que nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos la que yo conocía más? ¿Qué es la diferente a integrativa? Era distributiva. Distributiva es el ganar-perder. O sea, usted gana, yo pierdo. O usted pierde, yo gano. En este caso, no. En este caso, la integrativa es ganar-ganar y distributiva es perder-perder. Y el cuarto punto dice insistir en criterios objetivos. ¿Qué son criterios objetivos? Recuerden que nosotros, cuando nosotros damos un criterio, cuando nosotros explicamos algo o cuando a mí me preguntan algo, yo puedo explicarlo desde el punto de vista subjetivo o desde el punto de vista objetivo. ¿Cómo sería subjetivo? Subjetivo sería, mira, don José, el precio de este celular es de 300,000 colones. Y don José me pregunta, ¿y por qué tiene ese precio? ¿En qué se basa usted para darme ese precio? Y yo le digo, mira, es que es un celular demasiado chiva. ¿Eso qué es? Ese es un criterio subjetivo, porque ¿qué es chiva? Demasiado cool, muy tuanis. Yo puedo entender qué es eso, pero no es algo objetivo. Algo objetivo que es, mira, es que es de octava generación, es octa-core y tiene un procesador de no sé cuántos, que tiene los bits por segundo, tiene 4 cámaras y esas 4 cámaras es de 50 megapíxeles cada una. Ok, ahora sí estoy dando criterios objetivos, ahora sí me estoy basando en algo técnico, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos conocer en esta parte. Pero vamos a explicar estos 4 puntos así rápidamente cada uno de ellos. Separar a la persona del problema. ¿Qué dice acá? Que si yo ataco a la persona, eso va a hacer que yo genere un conflicto. ¿Qué tengo que hacer? Permitir el desahogo. Mira, es que como usted, don Cristian, usted está loco. ¿Cómo usted me va a cobrar $100 por ese producto? No, usted está loco. Ok, yo lo dejo que hable y no reacciono. ¿Por qué? Porque lo que quiero es separar a la persona del problema. Mi problema no es que la persona esté enojada. Mi problema es que no me quiere comprar el producto. Entonces, ¿yo en qué me baso? En que el cliente me compre el producto. Así me trate mal. Así él diga lo que diga, pero lógicamente, siempre y cuando se maneje el respeto y todo lo demás, y no se entre en violencia y todo, que eso es otro tema. Pero bueno, inclusive en algún momento darle la razón al cliente, aunque no siempre el cliente tiene la razón, pues es parte de darle a entender que la tiene, darle a entender. Pero ¿qué nos permite o qué nos dice el modelo Harvard? Nos dice, ataque el problema, busque, no busque los qué, sino busque los por qué. ¿Por qué la persona está enojada? ¿Por qué reacciona de esa manera? Entonces, en ese caso, cuando yo ataco el problema, mira, es que, don Juan, ¿pero por qué se enoja? No, ¿cómo? ¿Por qué me va a enojar? Es que el material, el producto me llegó tarde. Ok, entonces yo no tengo que basarme en el enojo de don Juan, sino en solucionarle que no le vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, eso es que cuando yo ataco el problema, busco una solución y logramos un acuerdo conjunto. Bien, el segundo dice que concéntrese en los intereses y no en las posiciones. Bien, aquí hay algo muy interesante que nosotros tenemos que analizar. Una cosa es la posición y otra cosa es
el interés. Ejemplo. Hace muchos años yo trabajé para una empresa donde un cliente me decía, Cristian, vea, no me haga descuento y no me dé transporte, pero páseme de 30 a 60 días el material que usted me vende. Entonces, no le hago descuento, no le doy transporte, pero él quiere que yo le dé más tiempo. Ok, esa era la posición de él. Eso era lo que el negociador quería, ¿cierto? Eso era lo que mi cliente quería. Esa es su posición. Cristian, no me haga descuento, no me dé transporte, pero páseme de 30 a 60 días. Eso es lo que yo necesito. Entonces uno dice, bueno, esa es la posición. Yo como buen negociador, ¿qué tengo que hacer? No preguntarme qué quiere el cliente, sino por qué lo quiere. ¿Por qué lo está pidiendo? Entonces, eso es lo que está abajito que dice interés. Entonces, posición es lo que el negociador quiere y posición es lo que el negociador quiere e interés es por qué lo quiere. Son los deseos, son los temores. Esto se llama aquí pueden ver que hay como un iceberg, ¿verdad? Se llama la teoría del iceberg. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, solamente transmitimos un 15% del mensaje. ¿Qué significa un 15%? Que yo de 100 cosas que yo pueda expresar o que quiero expresar, solo expreso el 15%, o sea, 15. ¿Por qué? Porque probablemente siempre expreso posiciones, pero intereses no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en este caso? ¿Cómo averigüé o cómo averiguamos nosotros en esta empresa de que por qué este señor no quería descuento, no quería transporte, que nosotros le diéramos transporte, sino que quería... sino que lo que quería era precisamente pasar de 30 a 60 días. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, nos dimos cuenta que este señor tenía una empresa y era una distribuidora mayorista. Entonces, él le vendía a sus clientes a 45 días plazo. ¿Qué estaba pasando? Que nosotros, los proveedores de él, le vendíamos a 30 días plazo. Pero él nos pagaba a nosotros a 30 días y él le vendía a sus clientes a 45. Entonces, financieramente eso no es correcto. Entonces, ¿qué hicimos con él? Bueno, está bien, perfecto, usted tiene sus clientes a 45 días. Mira, nosotros no podemos darle 60 días. Vamos a darle 45 días, pero le vamos a mantener el transporte a sus bodegas. ¿Por qué? Porque de por sí a todos los clientes nosotros le damos transporte. Entonces él estaba muy contento. ¿Por qué? Porque negociamos basado en sus intereses. ¿Cuál era su interés? Su interés era cubrir las ventas que él tenía de crédito a 45 días y que nosotros le diéramos también 45 días, ¿verdad? Entonces, vean qué importante que es averiguar no tanto el qué, sino el por qué, ¿verdad? La objeción que el cliente le ponga a usted porque no quiere comprarle el producto, esa es la posición, pero averiguando el interés. ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuáles son esos temores? ¿Verdad? Aquí como ejemplo, estas son dos casas, ¿verdad? Una casa en la ciudad, estos señores adultos mayores, su casa cuesta $100,000 y los otros señores acá es una familia ya más tipo millennial, $90,000 y una casa de campo. ¿Cómo hacemos nosotros para que los señores de la casa de $100,000 acepten cambiar la casa con estos señores o esta familia millennial de $90,000? Estarían perdiendo $10,000, sí, correcto, pero si nosotros nos basamos en intereses, le podemos decir a los señores, vean señores, no es que ustedes están perdiendo $10,000, están ganando en esta casa que está en el campo, están ganando tranquilidad, ustedes ya están jubilados, aquí esto es una zona muy tranquila, tiene vecinos a los 300 metros, atrás hay un riachuelo, hay un río donde usted puede ir a pescar, hay, ¿qué más? Senderos dentro del bosque y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Negociando basado en intereses. ¿Qué le interesa a los adultos mayores? Bueno, tranquilidad, entonces nosotros le vamos a dar tranquilidad a cambio de esos $10,000 de diferencia. Bien, y ya para ir finalizando, dice que una vez que ya nosotros identifiquemos cuáles son los intereses comunes, o sea, qué es lo que a mí me interesa, que al cliente le interesa también, como hicimos en el caso
de este cliente que quería 60 días, pero nosotros le dimos 45 de crédito. Una vez que ya nosotros identificamos esos intereses comunes, tenemos que empezar a dar opciones de mutuo beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le dijimos, vea, señor, no podemos darle 60, pero le vamos a dar 45. Ahí nos beneficia a los dos. No podemos darle, no quiere descuento, no hay ningún problema. Usted no quiere descuento, no le damos descuento. Con respecto al transporte a sus bodegas, hagamos una cosa, don José, vamos a darle el transporte a las bodegas. A él le funciona, tiene beneficio para él y tiene beneficio para nosotros, porque puede que nos vaya a comprar más productos, le llevamos más, se lo llevamos más seguido, más rápido, y de por sí ya nosotros le damos transporte a su punto de venta, ¿verdad? Entonces, importante, siempre que ustedes vayan a ofrecerle un beneficio a un cliente, ese beneficio debe ser en dos vías. Beneficio para nosotros como empresa y beneficio para el cliente también. Y el punto número 4, que yo les dije que era muy importante, bueno, aquí prácticamente todo es importante, pero este tema es importante, que insistir en criterios objetivos. ¿Qué significa insistir en criterios objetivos? Bien, yo no le puedo decir a un cliente que, mira, es que mi producto tiene ese precio porque yo creo que, mira, es que, don Carlos, a mí me parece, no, eso no existe, en una negociación eso no existe. Yo tengo que utilizar criterios que me den legitimidad, o sea, que diga, mira, este man tiene razón, esta señora tiene razón, que son criterios técnicos profesionales y que me vayan a dar un respaldo. Eso me lleva a dos conceptos muy importantes que están aplicados acá muchas veces se da a nivel social, que es equidad y justicia. Muchas personas, hombres, mujeres y demás, estamos buscando equidad y justicia. Eso buscan las personas cuando hacen una negociación, que todo sea equitativo y que sea justo. Entonces, abajito dice, y mire, señor, ¿en qué se basa usted para darme ese precio? Cuando yo le digo a una palabra, cuando yo le digo a un cliente que el precio es justo, eso es una herramienta para no ceder ante la presión. Cuando mi mente, cuando mis oídos escuchan justo, esa palabra justicia cala mucho dentro de la mente del consumidor. Entonces, yo le puedo decir a un cliente, señor, yo le voy a comprar el vehículo, sin embargo, le voy a hacer mi oferta que me parece el precio justo. Y ese precio justo es porque ya yo he investigado en el mercado, he ido a 5 agencias diferentes y el precio de este vehículo anda en 10 millones de colones. Usted me está cobrando 12 millones. Pero bueno, yo le voy a dar 10.500.000. Y se lo voy a dar porque este que tengo acá, este vehículo en esta foto es año tal, tiene tal kilometraje y demás. Ok, me estoy basando en criterios objetivos. Estoy diciendo los qué y estoy diciendo los por qué. Ahora, si es el cliente el que me pregunta, ¿y por qué se basa usted en ese precio? Yo le digo, señor, ese es el precio justo, ya que este producto es un producto alemán, ¿verdad? Que tiene 20 años de garantía, tiene taller de servicio, nosotros le damos la asesoría de instalación y no sé, tiene regalías y tiene tanta cantidad de cosas. Entonces, siempre que yo voy a dar un precio y el precio al cliente no le parece, si yo utilizo esa palabra justo y le explico el porqué de ese precio, ahí yo estaría hablando de criterios objetivos. ¿Verdad? Hace unos años en una empresa en la que yo iba yo a comprar unos repuestos para un vehículo y llegó un señor y preguntó, mira, es que ¿por qué esa batería cuesta 100.000 colones? Ay, no señor, pero sí, cuesta 100.000 colones, pero es que esta es la que le funciona a su carro. Sí, pero ¿por qué tan cara? Ve señora, es que es de una muy buena marca. Sí, pero 100.000. Sí señor, ese es el precio en el que andan. ¿Esos serán criterios objetivos? No, no son criterios objetivos. Expliquemos por qué ese precio, por qué 100.000. Comparémoslo con algunas otras que nosotros tenemos ahí dentro del punto de venta. Entonces, todo esto, todo lo que nosotros podamos justificar a la hora de emitir el precio, aparte de decir que es justo, eso es insistir en criterios objetivos. ¿Ok? Insistir en criterios objetivos. ¿Por qué es indispensable cuando usted entra a un supermercado y lavarse las manos ahorita? Porque hay que entrar aseado. No, eso es un
un pensamiento que yo puedo darlo de forma subjetiva, pero un criterio objetivo es porque hay una reglamentación del propio supermercado y Ministerio de Salud donde dice que debemos apegarnos a este protocolo, las personas tienen que lavarse las manos, tienen que aplicarse alcohol en gel, tienen que lavarse los zapatos y cuando vienen de salida también. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el Ministerio de Salud en el decreto número del 6 de marzo del 2020. Ah, bueno, es un criterio objetivo. Entonces ya no cualquier persona va a llegar a decir, ah, no, yo entro sin mascarilla y sin lavarme las manos al supermercado. O sea, es un criterio objetivo, es algo real que se está dando como tal. Bien, compañeros, amigos, amigas, aquí estamos con los 4 puntos básicos del modelo Harvard de negociaciones que los vamos a repasar aquí rápidamente. 1, separar a la persona del problema. 2, concentrarse en intereses y no en posiciones. 3, crear opciones de mutuo beneficio. Y 4, insistir en criterios objetivos. Bien, y ya para finalizar, analicemos estos 2 conceptos que vienen acá. ¿Qué es el seguimiento y qué es la fidelización? Entonces, supongamos que ya tuvimos éxito en el proceso de negociación, logramos concretar la venta, recuerden que no cerrar la venta, sino logramos concretar la venta como tal. Entonces, una vez que ya nosotros concretamos la venta, tenemos que empezar a tener una relación inclusive ahora sí más cercana con ese cliente que antes de habernos comprado. Sí. Entonces, el seguimiento significa el contacto con el cliente, no solamente después de la venta, sino desde el momento en el que entra a mi CRM, desde que un cliente entra a mi base de datos y yo lo estoy conociendo. Tengo que darle seguimiento en todo el proceso comercial. Seguimiento que telefónico, personal, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, inclusive es un proceso de seguimiento muy, muy importante ahorita, ¿verdad? Inclusive, a veces esto de seguir a las personas en redes sociales y demás, no es que seamos indiscretos, mucho menos, no, es que es parte de las herramientas que se están utilizando para analizar el comportamiento del cliente. Google Maps, por ejemplo, es una herramienta que nos ayuda a analizar el comportamiento del cliente para ver cuál es su movimiento a través del país o inclusive fuera del país y demás. Entonces, seguimiento, no perderle la pista al cliente desde que entra a nuestra base de datos hasta posterior que nos haya comprado. Hay un concepto con el cual yo no estoy de acuerdo que se llama seguimiento postventa. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el seguimiento tiene que ser antes de la venta y postventa también. Que se llame seguimiento. Bueno, postventa, porque fue cuando se concretó la venta, sí está bien, pero el seguimiento yo tengo que dárselo al cliente como si ya me hubiese comprado ese producto. ¿Okay? Entonces, ese seguimiento lo podemos hacer a través de diferentes etapas. Y ahora, aquella empresa y aquella marca que esté más cerca de su mercado meta es la que tiene más éxito de sobresalir en el mercado. Y finalmente, ¿qué es la fidelización? Bueno, la fidelización es que cuando el cliente tenga una necesidad, piensa en mi marca. Cuando el cliente tenga un problema, piensa en mi marca. Cuando el cliente tenga una situación en la cual necesita resolver algo, piensa en mi marca. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo todos los pasos, los 6 pasos del proceso comercial. Prospección, atención al cliente, servicio al cliente, ventas, negociaciones y seguimiento y fidelización. ¿Qué es la fidelización? Bueno, que piense en mí cuando quiere comprar un producto. Pero la fidelización también es que yo vaya a premiar a aquellos clientes que han mantenido mi negocio durante los últimos 20 años. O sea, esos clientes, vamos a ver, si ustedes hacen un análisis y tienen clientes fijos de más de 1 año, 2 años, y ustedes no hacen algo para protegerlo, para amarlo, para chinearlo, cuidado porque se nos puede ir. ¿Verdad? Entonces, importantísimo esta parte de la fidelización. Herramientas de fidelización. Cartas o tarjetas de cliente frecuente, premios por consumo, regalías, descuentos exclusivos para esos clientes especiales. Cuando ingresa un producto nuevo, dárselo primero a esos clientes fidelizados.
Y bueno, hay muchísimas otras herramientas que nosotros podemos utilizar, pero la principal herramienta de fidelización como tal es el servicio y la calidad que yo le vaya a entregar con mi producto. Pero ¿qué es calidad? Recuerden que aquí había un término prohibido que era calidad, ¿verdad? Y disculpen por haberlo utilizado. Calidad puede ser todo, puede ser nada. Mejor cambiemos la palabra calidad por ¿qué es calidad? Para mí calidad es seguimiento al cliente cada 3 días, por ejemplo. Bueno, para mí calidad es que yo le dé un tutorial gratuito al cliente de cómo utilizar mi producto o servicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nosotros, amigos, amigas, turrialbeños, turrialbeñas y demás amigos que nos escuchan, una vez que nosotros ya hemos aplicado todos estas etapas del proceso comercial, ya estamos listos nosotros para decir que estamos bajo una nueva ola de proceso comercial que es moderno, que tiene que ser continuo. Esto nunca, este proceso comercial moderno que nosotros les explicamos a través de la municipalidad, ¿verdad? No, Municipalidad de Turrialba, esto no empieza ni termina, es un ciclo, es siempre. Inclusive al cliente que me dice que no, ese es el que yo tengo que estratégicamente ya más darle seguimiento. Y darle seguimiento no significa enviar información que no tenga sentido, no, es precisamente fidelizar, amarlo, quererlo y respetarlo como si fuera, bueno, como si fuera no, es uno de los elementos más importantes de nuestra área comercial. Pasen ustedes a pensar, los empresarios que están en este momento, si el cliente no me compra mi producto a mí, ¿cuántas opciones tiene en el mercado? Ninguna, o tiene solo una, o tiene 1000, o tiene 10,000, no sabemos, hay muchas opciones. Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias, creo que por acá ya estamos completando el tema de hoy, ¿verdad? Que el tema de hoy habíamos hablado de la parte de seguimiento, la parte de negociaciones y terminamos con el seguimiento y fidelización. Entonces, muy contento, muy feliz, agradecerle a la licenciada Milagro Ro por darnos la oportunidad, a la Municipalidad de Turrialba, a la Vicealcaldía, a la Alcaldía y pues a todos los departamentos y amigos y amigas que tenemos ahí en la Municipalidad. Y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez, acá voy a estar siempre para servirles, siempre que mi Turrialba querido y amado me llame, me diga que necesitamos colaborar en algo, pues aquí estoy, muy orgulloso de ser turrialbeño y muy agradecido con la municipalidad y agradecerle a usted personalmente, doña Milagro, por tomarme en cuenta. Muchas gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias a usted, don Cristian. En realidad creo que fue una charla bastante interesante. Hoy hablando de estrategias de negociación, seguimiento y fidelización como parte de los 6 pasos del proceso comercial, que espero que haya sido de muchísimo provecho, riquísimo como siempre los temas, con ejemplos sumamente claros.